¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Bueno, vamos a comenzar este programa especial. Vamos a hablar sobre un poco las culturas andinas y su conexión, la conexión que puede tener con los extraterrestres, que según lo que nos dice aquí el experto Sergio Huanca. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael, por la oportunidad que me brindes. Me gustaría, desarrollar este tema con las preguntas que tú tengas a bien preguntarme, ¿no? Bueno, sí, precisamente lo que muchas personas estarán preguntando, qué tipo de relación puede haber existido con, los extraterrestres y las culturas andinas, ¿no? Ya que es una tesis un poco, cuestionada, ¿no? Actualmente por la ciencia oficial, sobre todo por lo que es la vida inteligente, la posibilidad de que existan otras culturas, otras razas, como uno puede decir, extraterrestres, ¿no? Obviamente fuera de la Tierra, que puedan haber visitado nuestro planeta, pero aún así, ¿qué tipo de conexión puede haber con las culturas andinas? Bueno, yo estoy convencido de que la vida acá en la Tierra fue sembrada por una raza alienígena. Me parece imposible de que la vida se haya desarrollado así en forma espontánea, como sostiene Aristóteles, ¿no? Es lo que llaman la teoría de la generación espontánea. Me parece a mí que la vida es algo demasiado complejo para que se origine así por mezclas aleatorias, mezclas químicas aleatorias en el mar. Eso. Yo no creo en esa teoría, ¿no? Yo creo que ha habido seres inteligentes que han interactuado con nosotros y gracias a ellos nosotros hemos llegado a donde ahorita estamos. Yo no quiero decir de que los extraterrestres han venido y nos han dado todo y que nosotros hemos recibido pasivamente. Yo creo de que de alguna manera los seres humanos tenemos ADN extraterrestre. Otra cosa es que no lo queramos reconocer de repente por una cuestión de complejo de inferioridad, pensamos que los extraterrestres son muy diferentes a nosotros. Yo creo que nosotros tenemos doble linaje, o sea, por un lado tenemos un linaje humano y por otro lado un linaje extraterrestre. Muchos investigadores piensan de que el ser humano en realidad es un híbrido, y no solamente, el ser humano, también podríamos hablar de muchas especies animales que han tenido ese mejoramiento genético por los extraterrestres para poder adaptarse mejor al proceso evolutivo, ¿no? Porque muchos piensan de que la evolución lo hizo todo. Claro que la evolución ha intervenido, pero en parte, porque la otra parte del trabajo ha sido realizado, por ingenieros extraterrestres. Yo de eso estoy convencido. Y eso en el argot científico se llama terraformación. O sea, el planeta Tierra ha sido terraformado por la ingeniería extraterrestre. Ahora bien, lo que viene acá al tema es la relación que existe con la civilización andina y los aliens, ¿no? Yo creo que una palabra clave que puede ayudarnos a develar un poco esta relación sería los términos usados por Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala, utiliza un término que a mí me intriga bastante, ¿no? Por ejemplo, en la primera era, él habla de los Wari Huiracocha runas. Ahora, ¿qué significa Wari? Según las averiguaciones de la doctora María Rostorowski, Wari significa gigante. Y Huiracocha runa, Huiracocha es Dios y runa es gente. O sea, Wari, Huiracocha runa vendría a ser algo así como los gigantes semidioses, ¿no? O sea, una especie de híbridos, mitad humanos y mitad dioses. Por supuesto que no solamente Huamán Poma Ayala habla de esto, también en la Biblia también está mencionado esto. Por ejemplo, dicen los famosos Nefilim, ¿no? Que los Nefilim dice que fueron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Eso dice en la Biblia. Tú me imagino que tendrás conocimiento de eso, ¿no? Ahora, la mitología griega también habla de los Nefilim. Claro que no los nombra como Nefilim, sino les dicen los titanes, ¿no? Los titanes eran una especie de seres mitad dioses, mitad humanos, o sea, semidioses, ¿no? Por ejemplo, Prometeo era uno de ellos. Hércules eran en realidad semidioses. Por ejemplo, en la civilización andina, hay un semidios famoso que se llamó, ese semidios se llamaba, déjame recordar el nombre, Pariacaca, ¿no? Pariacaca era un semidios en la cultura andina. Ahora, no solamente Huamán Poma de Ayala habla de los gigantes, de los híbridos, de los Wari Huiracocha runas, en este caso los semidioses, ¿no? También habla el libro de Copacabana de los Incas.
pero en ese libro no los menciona como Huiracocha Runa, sino los menciona como los chulpas. Pero ¿qué significa chulpa? Chulpa viene de Chulu Apu, o sea, Apu es como una especie de dios y Chulu es algo así mezclado, ¿no? En el idioma aymara, Chulu significa algo así como mestizo, así, algo que es resultado de un doble linaje, algo así más o menos, ¿no? Como una especie de mestizo. Y dice que los chulpas eran, digamos, una raza de gigantes que convivieron al lado de los seres humanos y que ellos habrían dado origen a los linajes reales, o sea, los antiguos faraones del antiguo Egipto, los incas, los mayas, tendrían, digamos, el linaje de los chulpas, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, el término chulpa devino en chulu, ¿no? Y después ese término chulu devino en cholo, que es lo que actualmente, digamos, usamos el término cholo y no sabemos en realidad, digamos, de dónde viene ese término. Si tú te vas a Puno, te vas a dar cuenta que existen unas construcciones, digamos, que miden algo de 8 metros de altura y que cuando tú lo ves de lejos, o sea, digamos, estás en un día de neblina y en la lejanía te parece que estuvieras viendo gigantes, porque son, digamos, construcciones de piedra que han dejado los pre-incas, los tiahuanacos, ellos, y las han hecho tan altos que prácticamente hay algunos que miden 8 metros de altura, así, ¿no? Entonces le dicen chulpa, me imagino que porque son, digamos, enormes, ¿no? Por eso que le dicen chulpas. Ahora, esto de la raza de los gigantes, no solamente, digamos, hablan el libro Copacabana de los Incas o Huamampoma de Ayala, también habla, digamos, Balboa. Era un explorador español. Dice que cuando Balboa estuvo por la parte del estrecho de Magallanes, por el sur de Argentina estuvo navegando, dice que se topó con un gigante. Dice que cuando un soldado español se acercó donde él, dice que le llegaba hasta la cintura. O sea, era prácticamente una estatura el doble de una persona, de un europeo, ¿no? Imagínate lo enorme de ese gigante, ¿no? De ahí viene la etimología Patagonia. ¿De dónde? Patagonia viene de pata, agón. En idioma portugués agón significa grande y pata es piepe. Entonces cuando dicen patagón es como decir el pie enorme, algo así más o menos. Incluso en YouTube tú puedes encontrar documentales que hablan de los gigantes de la Patagonia. Entonces ahí puedes encontrar un poco más detalles. Ahora, estos gigantes, hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Estos gigantes están nombrados como que dice que tenían el pelo rojo, o sea, eran pelirrojos. Y dice que eran imberbes, ¿no? Eso dice Cieza de León, porque Cieza de León también habla de los gigantes. El mismo Garcilaso de la Vega en los comentarios reales también habla de la raza de gigantes que llegaron acá al Perú y que dice que fueron una raza de navegantes y desembarcaron en Santa Elena, que hoy en día forma parte del territorio ecuatoriano. Entonces esta raza de gigantes son los que se habrían mezclado con la población humana y habrían dado origen a una raza híbrida, ¿no? Ahora, yo estoy convencido de que los famosos cráneos alargados de Paracas son remanentes de la raza de gigantes. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque estas momias de cráneo alargado tienen el pelo pelirrojo. El pelo es color rojizo. Como tiene el pelo rojizo, los europeos pues, se acomodan y dicen, no, eran de raza europea, dicen, ¿no? No dicen que eran peruanos, dicen, no, eran de raza europea. Como tiene el pelo rojizo, los europeos pues, se acomodan y dicen, no, eran de raza europea, dicen, ¿no? No dicen que eran peruanos, dicen, no, eran de raza europea, y piensan de que ellos han venido de Norte Europa, incluso algunos que dicen que eran vikingos, todas esas teorías, ¿no? Pero en realidad la raza de gigantes no eran ni europeos ni mexicanos, eran una raza híbrida que apareció en algún punto del planeta y de ahí se empezaron a esparcir por todo el mundo. Porque ha habido, digamos, esta raza, digamos, de cráneos alargados, no solamente acá en el Perú, también han encontrado en Malta, han encontrado en Georgia, en México. O sea, los cráneos alargados tienen que ver con los gigantes también. Claro, y ahorita yo te voy a decir por qué. Por ejemplo, una coincidencia sería el pelo.
Por ejemplo, los gigantes tenían el pelo rojizo y esas momias de cráneo alargado también tienen el pelo rojizo, ¿no? El otro detalle sería de que la forma del cráneo, el cráneo de los seres relacionados con los cráneos alargados, las características de esos cráneos no son cráneos humanos. ¿Por qué? Porque las suturas que tienen en el cráneo son totalmente diferentes a un cráneo humano normal. Por ejemplo, yo tengo un dato que he sacado de internet donde se ha, digamos, liberado la información relativa al estudio que han hecho a las momias de cráneo alargado y qué resultados ha arrojado estos estudios. Porque el que ha hecho ese estudio han sido dos investigadores americanos, uno es Forrester, creo que es Brian Forrester, y el otro es Hacker Childress, el que escribió La tecnología de los dioses. Ya, ellos dos han hecho el estudio y los resultados que han arrojado estos cráneos alargados dice de que son, digamos, cráneos que no corresponden al linaje humano. Dice que es otra especie de humanidad, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo acá el artículo, a ver si lo puedo leer un poquito, aunque sea... Sí, cómo no. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a leer una partecita nada más porque es un poco amplio el artículo. Dice que los análisis iniciales de ADN de uno de los cráneos elongados encontrados en Paracas, Perú, ha revelado que ellos podrían venir de seres completamente distintos a la especie humana, según el asistente del Museo de Paracas, Brian Forster, ¿no? Y más adelante dice de que se ha encontrado que ellos contienen mutaciones de ADN que no cotejan con ninguna especie humana conocida. O sea, prácticamente, digamos, es una raza diferente, los cráneos alargados. Entonces, estos cráneos alargados no solamente, digamos, han estado en los linajes reales de acá del Perú, sino también en el antiguo Egipto. Por eso que toda la familia de Akenatón están representados con cráneos alargados. La esposa de Akenatón, Nefertiti, es representada con el cráneo alargado, el faraón Anatón también el cráneo alargado, sus hijas también. ¿Ya? Entonces, en las familias reales del Imperio Inca había muchos que tenían el cráneo alargado. Probablemente el 10% de la familia del Inca tenían el cráneo ligeramente alargado, igual los reyes mayas, ¿no? O sea, prácticamente estos seres de cráneo alargado habrían sembrado las semillas del conocimiento. Incluso se dice que estos seres, por ejemplo, de la raza de los gigantes, tenían 6 dedos. Y en la Biblia, por ejemplo, habla, ¿no?, de que tenían 6 dedos. En cada mano. Claro, en cada mano. Claro, eso explicaría por qué el día tiene 24 horas, ¿no? Porque son 6 dedos más 6, son 12 dedos en la mano, más 12 dedos de los pies, totalizan 24, ¿no? O ¿cómo te explicas tú que las constelaciones del zodiaco sean 12? O los meses del año sean 12. Es como que estos seres manejaron todo el conocimiento científico, el conocimiento matemático, y como ellos tenían 12 dedos, entonces todo tenía que ser en base 12, ¿no? Y en el mundo andino hay mucha gente que tiene 6 dedos, sino que no nos damos cuenta porque se hacen amputar uno de los dedos. Porque yo conozco un médico acá en Arequipa que me dice que ha hecho bastantes amputaciones de dedos, de gente que tiene 6 dedos y tiene vergüenza. Entonces prácticamente serían remanentes de esa raza, ¿no? De esa raza de gigantes. Que, claro, mucha gente se imagina, bueno, gigantes, dice, y piensa que los gigantes siguen existiendo. Pero en realidad yo veo una cosa, de que el mestizaje hace que un linaje se extinga, ¿no? Digamos, vienen acá a Arequipa. Claro, imagínate que vienen acá a Arequipa a vivir una colonia de 100 gringos. De acá de 800 años prácticamente daría la impresión que hubiesen desaparecido. Porque estos gringos, al mezclarse con el resto de la población, darían lugar a seres humanos que ya no tendrían el pelo rubio, sino medio rubio, y a poco serían perdiendo los rasgos, ¿no te parece?
Claro, a menos que solo se junten entre ellos, ¿no? Se preserven su linaje, casándose entre hermanos o algo así, ¿no? Que creo que eso ha pasado. Pero hay un problema de que cuando eso pasa empieza a haber degeneración genética. Entonces parece que con la raza de los gigantes ha sucedido algo parecido. O sea, ellos inicialmente quisieron preservar la pureza de su linaje, pero debido a, digamos, a la endogamia prácticamente empezaron a degenerar genéticamente, ¿no? También hay dos cosas, ¿no? Porque se habla mucho de dónde están pues las evidencias, ¿no? Uno diría, además, obviamente, de las formaciones pues gigantescas, que a veces da la impresión de que uno quiere subir una grada de las antiguas, pues, y no puede, ¿no? Son grandes los espacios. Uno podría decir, bueno, esa podría ser una prueba, pero la prueba que irrefutable sería dónde están pues los huesos de estos gigantes, ¿no? O sea, se han descubierto, y bueno, y de hecho hay leyendas, he tenido oportunidad de conocer bastantes relatos sobre todo, ¿no? En el pueblo de Mo, en Puno, en Juliaca, donde dicen de que hay partes que se preservan como escondidas, donde estarían pues los huesos de los gigantes, ¿no? Pero digamos que no, la ciencia actual, la arqueología actual, al margen de algunos pequeños descubrimientos, no quiere dar a conocer esta noticia o no encuentra de repente los restos o los restos óseos de estos gigantes. ¿Qué opina usted de eso? Mira, yo creo que hay una conspiración de silencio en torno a eso y te voy a decir por qué. Cuando yo estuve en Bolivia hace más o menos 15 años, yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que era director de excavaciones de Tiahuanaco. Era un boliviano. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sí me acuerdo su apellido. Él apellidaba Pareja. Hicimos amistad, incluso fuimos a tomar, digamos, un cafecito ahí en La Paz. Y estábamos conversando amenamente y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero contarte un descubrimiento que acabamos de hacer en Tiahuanaco, me dice, ¿no? ¿Y de qué se trata? Yo le digo, bueno, hemos descubierto la tumba del primer rey de Tiahuanaco. Y yo ni sabía quién era el primer rey de Tiahuanaco. Yo le digo, ¿quién fue el primer rey de Tiahuanaco? ¿No? Me dice, el primer rey de Tiahuanaco se llamó Uyustus. Y ¿sabes qué? Si lo miras te vas a caer de espaldas, me dice. ¿Pero por qué? Le digo, es un gigante. Es increíble, tú lo miras, una estatura enorme. Y en lo mejor que estábamos hablando, llegaron los de National Geographic de Estados Unidos, es un canal de televisión. Entonces le dicen al señor Pareja, le dicen, señor Pareja, ¿se acuerda que tenía una entrevista con los de National Geographic? Entonces él miró su reloj, caramba, me había olvidado, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, hermano? Disculpa, mañana continuamos conversando. Entonces la conversación quedó interrumpida, ¿no? Entonces yo regresé a Arequipa porque ya no podía quedarme en La Paz un día más porque ya estaba demasiados días, el dinero se me había acabado, pero me quedé con la duda, ¿no? De lo que me iba a contar él, pero como yo no le daba mucho crédito a esa historia de gigantes, dije, será un gigante de 2 metros, eso llamará gigante, yo pensaba, ¿no? Yo me vine acá a Arequipa y pensando de que esta noticia de que habían encontrado la tumba del rey Uyustos de Tiahuanaco, pensé que iba a dar la vuelta al mundo, ¿no? Ya me enteraré por el periódico, yo pensaba, ¿no? Pero sin embargo la noticia nunca se divulgó. Y hasta ahora, de repente, ahora con la internet, ¿ha logrado encontrar esta noticia? No, he buscado nada, porque yo te hablo de hace 15 años, en ese tiempo todavía internet estaba en pañales, ¿no? Casi no había mucho. Y entonces a veces me da que pensar de que hay una especie de complot contra todo descubrimiento, digamos, que a la arqueología le resulta incómoda. Entonces un poco que esas evidencias se trata de desaparecer, ¿no? Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con los cráneos alargados que encontraron en la isla de Malta. Dice que había como 100 de esos cráneos y actualmente solamente hay 2. Entonces, y a estos cráneos se les ha rellenado con yeso para evitar que sacarles el ADN, porque se les ha contaminado. Entonces, porque imagínate, ¿no? De que de improviso se saca estas evidencias, por ejemplo, de que se demuestra científicamente de que ha existido una especie diferente a la humana conviviendo con nosotros. Imagínate cómo queda la historia oficial, ¿no? Cómo queda, por ejemplo, las teorías religiosas. Entonces yo creo que el problema está ahí. O sea, estamos frente al mismo problema. ¿Cómo queda, por ejemplo, las teorías religiosas? Entonces yo creo que el problema está ahí. O sea, estamos frente al mismo problema de Galileo en la Edad Media. Porque los astrónomos del Vaticano sabían que Galileo tenía razón.
Definitivamente, claro. Claro, porque Galileo, por ejemplo, les invitaba a mirar con el telescopio para que verifiquen con el telescopio que todo lo que él decía era verdad. Pero a pesar que sabían que era verdad lo que decía, digamos, Galileo, pero sin embargo ellos no querían retractarse porque era como quedar mal, ¿no? ante el mundo, ¿no? Entonces era como tener que reescribirlo todo, ¿no? Era como dejar a Aristóteles de lado, porque ellos aceptaban las teorías aristotélicas, todo ese problema que se iba a armar, ¿no? Iba a ser como un terremoto intelectual para aquella época, ¿no? Me imagino que algo parecido es lo que actualmente está pasando con esta situación de las teorías relacionadas a los seres extraterrestres, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice. Bueno, lamentable un poco también que siempre tengan que venir de afuera a descubrirnos, ¿no? Porque sé que estos científicos norteamericanos, bueno, no estoy muy seguro de ello, pero tengo algunos amigos periodistas que no pudieron entrevistarlos porque no querían dar entrevistas para medios peruanos, ¿no? Yo recuerdo, si mal no recuerdo, el doctor Anthony Choi tiene un programa ahí en Lima, trató de acercarse pues a este instituto, pues, y le negaron pues los resultados. Bueno, los resultados en internet, ¿no? Pero siempre, ¿no? Uno quiere repreguntar cosas, cómo así llegó a la conclusión, y no querían daban entrevistas para afuera, pero para medios peruanos no. Entonces, bueno, se maneja así la información a veces. Claro, claro, tienes razón. Por ejemplo, digamos, yo veo de que también se aborda estos temas desde una perspectiva eurocentrista. La vez pasada, por ejemplo, cuando conversábamos contigo de manera informal, tú me dijiste de que aceptar de que acá en el Perú ha habido una comunidad, digamos, de seres, digamos, diferentes al resto de la especie humana, era un poco como que darle más protagonismo a la historia de la América precolombina que a la historia de los europeos, ¿no? Y era como tú dijiste, sacarlos del centro a ellos y ubicar el centro acá. Y me parece a mí que también eso se da, o sea, se aborda el tema de los extraterrestres desde una perspectiva eurocentrista, de que no se quiere aceptar que antiguamente los incas manejaban un conocimiento muy avanzado. Y el conocimiento que tenían los incas era tan avanzado que cuando uno se pone a analizar las palabras quechuas, uno se va a dar con la sorpresa de que esas palabras contienen información científica. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos quilla, decimos quilla, en realidad, ¿cuál es el significado de la palabra quilla? Bueno, sabemos que el significado es luna, pero ¿de dónde viene la etimología, no? La etimología de la palabra quilla viene de dos palabras, de la palabra coa y la palabra illa, o sea, coa-illa. Entonces, coa-illa dio origen a quilla. Ahora, cuando yo digo quilla, termina en illa, y la palabra brilla también termina en illa, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? La palabra brilla es una palabra de origen latín, y la palabra illa es una palabra quechua, que significa brillante, por eso dicen illapape, ¿no? Porque el rayo brilla, ¿no? Ahora, la palabra coa es una palabra que significa serpiente en idioma puquina, que es un idioma que se habló antiguamente en Tiahuanaco. Pero la palabra coa también está en México. De ahí viene la palabra quetzalcoatl. Quetzal, un ave, coa, una serpiente, y atl es agua, ¿no? Quetzalcoatl vendría a ser la serpiente acuática emplumada, algo así más o menos, ¿no? Entonces, esa palabra coa está en el idioma náhuatl de los aztecas, que coa también significa serpiente. Ahora bien, cuando nosotros decimos coa-illa, o sea, quilla, estamos diciendo la serpiente resplandeciente, ¿no? O sea que efectivamente, cuando nosotros vemos en la noche la luna, nos vamos a dar cuenta de que la luna resplandece. De ahí viene lo de resplandeciente, lo de brillante, ¿no? Porque la luna brilla. Pero ahora, ¿qué tiene que ver la luna con la serpiente? Tú me dirás, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Claro, mira, en realidad la luna, cuando se mueve alrededor de la Tierra, ese es un movimiento de la luna, pero tiene otro movimiento que es alrededor del Sol. ¿Ya? En realidad son dos movimientos, ¿no? El movimiento alrededor de la Tierra y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero la resultante de esos dos movimientos es un movimiento ondulante, o sea, un movimiento como las olas del mar,
que ondula. En realidad así se está moviendo la Luna, porque hay dos movimientos que se están combinando, el movimiento de rotación alrededor de la Tierra y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y cuando tú miras una serpiente, ¿cómo se desplaza? También ondula la serpiente, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de serpiente resplandeciente o serpiente brillante, ¿no? Por eso cuando los incas reacomodaron su calendario, a los españoles les preguntaron, ¿y ustedes el día lunes qué cosa es? Bueno, los españoles dijeron, pues es el día dedicado a la luna, por eso viene el lunes, ¿no? Es a la luna. Y el día martes está dedicado a Marte, ¿no? El planeta Marte y así, ¿no? Ah, ya. Si lunes es la luna, entonces lunes es Quilla Chau, o sea, que quiere decir día lunes en quechua, ¿no? Ya, y otra cosa, de que ellos querían saber, por ejemplo, el día jueves, a qué planeta estaba dedicado. Entonces los españoles les informaron, les dijeron, eso está dedicado al planeta Júpiter. De ahí viene jueves, porque empieza con Ju, de Júpiter, ¿no? Está dedicado al planeta. Ah, si es el planeta Júpiter, entonces va a ser Illapa Chau. Illapa quiere decir rayo, ¿ya? Pero ¿por qué se produce el rayo? Por la tormenta eléctrica, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza al planeta Júpiter? Las tormentas eléctricas. O sea, ellos tienen un mayor dominio y conocimiento astronómico que inclusive los conceptos europeos. Claro, ¿cómo tú te imaginas que ellos podrían haber tenido una idea? O mucha gente dirá, pero no, eso es una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia que Júpiter sea un planeta que tiene el clima demasiado inestable, tan inestable que es puro tormenta eléctrica ese planeta. Y sin embargo, ellos cuando le dijeron, por ejemplo, el planeta del rayo, estaban dando a entender eso, que era un planeta de tormentas eléctricas. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, en el idioma quechua estaba ese mensaje, esa información, ¿ya? Ahora, cuando ellos fueron informados el día viernes, dijeron está dedicado al planeta Venus, el día viernes. Ah, si es Venus, entonces va a ser Chascachau, ¿no? Pero en realidad, Chasca, en los diccionarios quechuas de ahora, se traduce como estrella, ¿verdad? Pero yo he hecho una averiguación de dónde viene la palabra chasca y he llegado a la conclusión que la palabra chasca viene de chaca. O sea, en realidad no es chasca, sino chaca, ¿ya? ¿Y chaca qué significa? En quechua significa cruz. De ahí viene la palabra chacana. La chacana es la cruz andina, ¿ya? Entonces ellos al decir chaca chau, o sea, al decirle, digamos, que el día viernes era el día del planeta Venus, o sea, chaca, estaban dando a entender que el planeta Venus era el planeta de la cruz. Y en realidad el símbolo de la cruz, digamos, ¿qué simboliza la cruz? La cruz, por ejemplo, en la astronomía occidental, digamos... un círculo con una cruz. El círculo y la cruz representan al planeta Venus. Y el glifo maya también está en forma de cruz. El glifo que representa al planeta Venus para los mayas es una cruz también. Entonces eso, digamos, es una información que contiene la lengua quechua, que nos está dando a entender que el planeta Venus se relaciona con la cruz. Entonces prácticamente coincide con los mayas, coincide con los europeos, ¿no? Ahora, la palabra quechua que identifica al planeta Saturno, que era Cuichi Chau. Entonces los incas, ¿qué le decían? El planeta del arco iris. Entonces había una cosa que no me quedaba en claro, ¿no? ¿Por qué al planeta Saturno le decían el planeta del arco iris? Y un día yo estoy revisando unas imágenes en internet y vi una foto tomada por la sonda Voyager. La sonda Voyager 2 es la foto más nítida que se ha tomado del planeta Saturno, porque las fotos, digamos, que han sido tomadas acá desde la Tierra no se nota bien los anillos, pero
pero la sonda Voyager, la foto que tomó al planeta Saturno es tan clarita que cuando yo vi, lo que en realidad estaba viendo era un arco iris, ¿no? Por ejemplo, acá está la foto, ¿no? Sí, bueno, sí la podemos ver ahí, claro. Sí. Es un arco iris. Entonces los incas tenían razón al relacionar este planeta con el arco iris, porque le decían, digamos, el planeta del arco iris, ¿no? Hay tantas coincidencias, ya no debe ser coincidencia, no debe haber algo ahí, ¿no? Claro, o sea, ahora hay otra cosa que me intriga, ¿no? Por ejemplo, cuando le ponen el nombre al lago Titicaca y le dicen Titicaca, ¿por qué le pusieron el nombre Titicaca? Cualquiera podría pensar, bueno, le pusieron porque se les ocurrió, de repente por ahí pasaba un gatito y dijeron, ya, le pusimos el nombre del lago Titicaca por el gatito, ¿no? Porque Titi en idioma aymara significa gato. Si tú agarras, por ejemplo, el diccionario de Ludovico Bertonio, ese diccionario fue escrito hace más de 400 años, ahí bien claro dice Titi, gato montés, esa es la traducción. Pero si tú miras una foto satelital del lago Titicaca, lo que tú te vas a dar cuenta es de que tiene la forma de un gato, ¿no? Mira acá. Clarísimo. Claro, mira, tú estás viendo, ¿no? Sí, yo sí lo veo. Claro. Ya lo pondremos en pantalla, pero sí se ve. Claro, está cazando, parece que estuviera cazando un conejo. Un conejo, algo así, ¿no? Wow. Claro, y yo digo una cosa, cuando ellos le pusieron el nombre Titicaca, que significa el peñón del gato en aymara, ¿cómo ellos sabían que el lago Titicaca tenía forma de un gato, de un felino? Porque, ¿no? ¿Cómo sabían? Entonces, son cosas que a mí me intrigan bastante, ¿no? Ahora, mira, yo te voy a poner un ejemplo, Para que tú te des cuenta que el lago Titicaca tiene forma de un gato, o de un puma también, porque es casi el mismo perfil, ¿no? El gato con el puma, necesariamente tendrías que verlo desde un satélite. Porque ni de un avión te vas a dar cuenta, porque el lago Titicaca es tan grande, tiene casi la misma dimensión de Suiza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú desde un avión quieres formarte una idea del lago Titicaca, no lo vas a poder, solamente vas a ver de repente el 5% del lago, no vas a poder ver más desde un avión. O sea, para verlo así, tendrías que estar desde un satélite, más o menos a unos 200 kilómetros de la Tierra de altitud, más o menos tendría para formarte una idea, ¿no? A menos que también hayan sido cartógrafos, ¿no? Lo cual también no se conoce de mapas que se hayan hecho en la antigüedad, o sea, también... Yo he visto, por ejemplo, mapas cartográficos de hace 100 años del lago Titicaca y no logran dar con la forma, porque la cartografía te daba un aproximado. Claro, no es como ahora, ya se usa GPS, todo eso. Porque la cartografía te daba un aproximado. Claro, no es como ahora, ya se usa GPS, toda esa situación ya es un poco más preciso, ¿no? Entonces, ni con la cartografía de hace 400 años, peor todavía, hace 400 la cartografía era una ciencia casi primitiva, ¿no? Entonces, y la palabra Titicaca debe tener mucho más de 400 años. Claro, la palabra Titicaca tiene más de 400 años, porque eso yo he encontrado también en el libro de Copacabana de los Incas, donde ya tenía ese nombre, era mucho más antiguo que el diccionario de Ludovico Bertonio. Entonces, de repente, ese término ni siquiera era de hace 400 años, de repente yo pienso que de hace 1000 años, 2000 años, quién sabe, ¿no? ¿Ya? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mayormente los apellidos son sacados del vocabulario, los apellidos. Por ejemplo, cuando tú dices Flores, el apellido Flores, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de una palabra que está en el vocabulario español, que dice florpe, ¿no? Cuando tú dices Paredes, viene de una pared, ¿no? Cuando tú dices Torres, viene de una torre, el apellido Salcedo, viene de la Salpe, ¿no? ¿Ya? En los apellidos quechua es igual. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, Chipana, ¿qué significa? Es brazalete, ¿no? Es una palabra que está en la lengua quechua, brazalete. Cuando tú dices el apellido Huamán, por ejemplo, Halcón, hijo del halcón, en idioma quechua. O cuando dices el apellido Quispe es como una piedra blanquizca de color blanco, algo así. Jespe, algo así, ¿no? Entonces, y a mí me intriga por qué en los apellidos quechuas hay palabras que se relacionan con el espacio estelar. Por ejemplo, hay un apellido quechua que es Guaraya. Guaraya significa la estrella muerta.
Guara en idioma aymara es estrella y Aya es muerto. De ahí viene Ayacucho, ¿no? Rincón de los muertos, porque Ayacucho empieza con Aya. Aya significa muerto. Entonces cuando tú dices Guaraya es como que estás diciendo la estrella muerta. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cómo era posible que en la lengua quechua de hace 400, 500 años existía esa palabra en el vocabulario quechua, Guaraya, estrella muerta? Agujero negro. O también la palabra agujero negro, ¿no? Que es Yanaguara, ¿no? Yana negro y Guara estrella, y agujero negro. Porque yo he investigado en otras lenguas, por ejemplo en la lengua de los europeos, en el inglés antiguo, en el latín antiguo, esa palabra estrella muerta no existe. ¿Y por qué, digamos, acá en el vocabulario quechua existía esa palabra? Sí, por lo menos ese concepto no lo tenían ellos. Claro, el concepto de estrella muerta ni siquiera se sabía hace 100 años, ¿eh? Claro. Recién, digamos, hace 40 años creo que los de la NASA han empezado a hablar de las estrellas muertas, ¿no? Y cómo esa palabra existía en nuestro vocabulario. Mira, yo voy a hacer una comparación con una canción de Peter Schilling, que es un alemán que escribió la letra de una canción que se llama El Arca de... Ah, no, perdón, es El Plan Noé, ¿no? Esa canción. ¿Ya? El Plan Noé habla de que de pronto el sol empieza a recalentarse, todos los sistemas se recalientan y la Tierra entra en un estado de emergencia y todos tienen que abandonar la Tierra, o sea, como un éxodo en dirección a diferentes lugares del universo. Y que ellos van a salir, los seres humanos, como una especie de éxodo, pero en dirección hacia el cosmos. ¿Por qué, digamos, él escribió esa canción? Porque se imaginó de que de acá de unos millones de años el sol va a morir, porque el sol no es eterno. Algún día el sol se va a convertir en una estrella muerta, ¿no? Entonces, cuando se convierte en una estrella muerta, entonces el sol se va a convertir en una enana blanca, lo que llamamos, ese es el argot científico para designar a una estrella muerta. Ahora, la pregunta que yo me hago, el sol se convierte en una estrella muerta y la vida acá en la Tierra ya no sea viable. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees de que los seres humanos se van a quedar cruzados de brazos? No, lo más probable es que tengamos que huir. Claro, de repente para ese entonces nosotros ya habríamos desarrollado tecnología mucho más avanzada que la que tenemos ahora y de repente vamos a colonizar a una estrella, ¿no? De repente más allá de Marte, qué sé yo, ¿no? De repente van a enviar robots, van a mandar seres hibernando en naves espaciales, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera el ser humano se las ingeniará para que la vida continúe en otro lugar. Entonces yo creo de que si eso es posible que pase en el futuro acá en el planeta Tierra, ¿por qué no pensar que eso ya pasó hace miles de millones de años, ¿no? Yo creo que eso ya sucedió, ¿no? Por ejemplo, hay un apellido quechua que se llama Chuquiguara, ¿no? Chuquiguara significa la estrella flecha, ¿no? Chuqui en idioma quechua es flecha y Guara es estrella, ¿no? ¿Y qué cosa es la estrella flecha? Es Sirio, ¿no? El planeta Sirio. Y mucha gente piensa de que los seres extraterrestres que llegaron acá a la Tierra llegaron de Sirio, ¿no? Esa es una teoría bastante aceptada hoy en día, ¿no? Los Dogón, ¿no? Claro, los Dogones de la tribu del África, por ejemplo, sostienen que los seres de Sirio, digamos, llegaron acá al planeta Tierra y de alguna manera colonizaron, ¿no? Incluso en la Biblia hay un dios, el dios Dagón, que es un dios que es mitad acuático y mitad... La Biblia está eso. Claro, en la Biblia, ¿no? Es un dios mitad acuático y mitad humano, ¿no? Entonces, y los Dogones, es una tribu del África, describen esos seres que llegaron de Sirio, como dice que eran mitad acuáticos y mitad humanos. Y en la civilización sumeria, habla de que Oannes, el que les enseñó a los sumerios la matemática, la ciencia, el arte, dice que era un ser semiacuático, o sea, era mitad acuático, mitad humano. Y acá en el Perú, yo he encontrado en la cerámica de los moches seres representados con cuerpo de pez, mitad humano. Y en las leyendas, por ejemplo, los conocemos como las sirenas, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿tendrá que tener una relación con esos seres que llegaron de Sirio?
y que muchos dicen de que esos seres que llegaron de Sirio dicen que instalaron civilizaciones acuáticas debajo del mar, y que mucha gente cree de que los platillos voladores en realidad no son objetos extraterrestres, sino intraterrestres, que salen debajo del mar, y esa teoría está cobrando bastante fuerza, ¿no? Entonces, yo quería, antes de terminar, de repente tienes alguna inquietud para... Sí, bueno, muy interesante lo que está diciendo Sergio. Bueno, nos está ganando un poco también la luz, estamos así muy naturales también al aire libre, pero bueno, pienso que los televidentes no van a tener ningún problema con esto. Bueno, realmente no, muy interesante, sobre todo la relación que se empieza, le estás dando a todas las personas. Creo que al margen de la entrevista que usted pueda ver ahora en su casa, lo que invita, ¿no?, esta entrevista es que trate de profundizar más, ¿no?, al respecto de estos temas. Está el internet, de repente quieran contactarse con usted también para que les dé algún alcance particular. Entonces, bueno, más bien, si usted tiene las cámaras ahora para que dirigirse a las personas que le transmita esta inquietud, que la voy a decir seguro en otro programa, que hay muchos jóvenes actualmente que tienen un apellido quechua y a veces viven, podría decirse, alienados porque quisieran llamarse otra cosa, porque quisieran ser otras personas, vivir en otro país. De repente también en parte porque desconocen que en su apellido se guardan secretos cósmicos de esta naturaleza. Entonces hay mucha gente que va a sentir el llamado, ¿qué significa mi apellido? De repente que lo busquen, no los puede ayudar, no sé. Bueno, ahí tiene las cámaras para hacer alguna invitación. Bueno, antes de hacer la invitación, yo quería darte un alcance. Por ejemplo, en Europa se le da tanta importancia a la lengua quechua, de que yo tengo un libro donde hacen una conferencia, un conversatorio en la Universidad de Cambridge, y el tema es analizar el significado de una palabra quechua. Se reúnen un montón de estudiosos, como 7, 8 personas, expertos en lenguas antiguas, y el tema de la ponencia es el significado de esa palabra quechua, ¿no? No me acuerdo en este momento la palabra, pero ¿por qué? Porque las palabras quechuas contienen, digamos, bastante información científica. Si yo me pongo a hablar del tema, prácticamente 1 hora de conversación queda corto. Entonces se necesita más tiempo para tratar estos temas, ¿no? Por eso que yo mejor lo dejo para otra oportunidad, de repente para dar un poco más de información de las palabras quechuas. Pero de todas maneras, yo creo que va a haber oportunidad de repente en una conferencia, en una charla, vamos a organizar acá con el amigo Rafael Mercado, y podamos dar un poco más detalles de esto, pero ya con cañón multimedia, con PowerPoint, con imágenes, porque de la forma ahorita como lo he expuesto el tema, de repente faltó un poco de didáctica por la falta de imágenes. Pero yo creo que en una conferencia que pueda dar de estos temas vamos a poder superar esas limitaciones, ¿no? De todas maneras, yo los invito por intermedio del amigo Rafael Mercado, en una próxima oportunidad, con Pedro Mollo, que estuvo también en la anterior oportunidad acá, vamos a dar una charla relacionada a estos temas. Y vamos a hacer la convocatoria de repente por una red social, ¿no? Y para que todos los que estén interesados puedan asistir y demos un poco más alcances de esto. Antes de terminar, yo quería darte un alcance de que he hecho un descubrimiento de que la matemática que manejaron los incas era una matemática tan avanzada, pero tan avanzada, que incluso yo no cometo ninguna exageración cuando digo esto, era superior a la matemática indoarábiga. Y te voy a decir por qué. Mira, los europeos, para aprender la matemática indoarábiga, tuvieron que aprender a usar el ábaco primero. Por eso que Fibonacci, que fue el que introdujo la numeración 0 en Europa en el año 1200, él escribió un libro que se llama Liber Abaci, que significa el libro del ábaco, para poder explicar a los europeos cómo funciona el cero, porque los europeos en esa época no tenían conocimiento del cero, por eso que tenían problemas para contar. Llegaban al número 10.000, ya no podían seguir más adelante porque tenían una limitación con su sistema numérico, ¿no? Ahora bien, el ábaco tiene un problema, de que cuando yo quiero hacer la multiplicación por cero no puedo hacerlo. Por ejemplo, yo quiero multiplicar, digamos, 9 por 0, en el ábaco no puedo representar esa multiplicación, pero en el ábaco incaico sí se puede hacer esa representación. O sea, puedo representar el 9 por 0 y me arroja el resultado 0. Y yo eso lo demuestro de una manera tan clara que nadie me refuta, ¿no? Porque parece imposible de que en un ábaco se pueda hacer esa representación. Y el ábaco incaico no solamente puede sumar,
restar, multiplicar. También puede dividir, lo que el ábaco indoarábigo no puede hacer. Solamente lo único que hace el ábaco indoarábigo es sumar, restar y multiplicar. Cuando tú quieres hacer una división ya no puedes, ya, porque es muy limitado. Pero el ábaco inca sí tiene esa facilidad, ¿no? De repente me gustaría un poco dar una charla de ese tema, de la matemática de los incas. Eso también yo lo descubrí tratando de craquear el significado de las palabras quechuas. Me di cuenta de esos sistemas de cálculo de los incas, porque como yo les dije, la lengua quechua tiene información científica y si ustedes se ponen a investigar, yo creo que van a descubrir cositas ahí bastante interesantes. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a usted, profesor, entonces nosotros nos vamos a reencontrar en un próximo programa de Matergia. Ya saben, los contactos aparecen en pantalla. Muchas gracias, hasta luego.